Cerca de 85.000 personas fueron detenidas el año 2013 por la infracción a la Ley 20.000 de drogas. Casi la mitad de quienes fueron imputados portaban menos de 1 gramo de cualquier sustancia adictiva. Estos son algunos de los datos que recoge el libro La droga de los detenidos, que es un resultado de una investigación del programa de drogas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Vamos a conversar del tema. Estamos junto al autor de esta investigación, Iván de Rementería. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Usted está con su libro acá a un costado, que es una investigación de bastante tiempo y lo que más entrega son cifras y datos duros, podríamos decirlo, en esta discusión, que también está cargada por ciertas, podríamos decir, percepciones que hay de quienes están a favor de que se avance a una cierta despenalización y otros que más bien son ferros detractores. Coméntenos cuáles son las cifras que a usted más le llamaron la atención dentro de esta investigación. Lo que usted decía al presentar, ¿no? Las pequeñas cantidades que portan las personas que tienen que pasar por todo este procedimiento, porque el artículo 4 de la ley de drogas lo que establece para distinguir entre si la persona aporta para su consumo o es un microtraficante es que se debe determinar si esa cantidad que porta la persona es para su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Pero nunca se define el parámetro de la cantidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en México, que en marihuana son 6 gramos. ¿Sí? Entonces, esa es la gran problemática que tiene nuestra ley. Esa es la gran problemática que tiene la ley, porque eso obliga a que cuando usted ha intervenido en la vía pública, ¿sí? o en su automóvil o incluso en su casa, entonces el policía obligadamente, si usted tiene una pequeña cantidad, tiene que llevarlo al fiscal y el fiscal obligadamente lo tiene que llevar a un juzgado de garantía y es el juez de garantía que va a determinar que esa cantidad, según las características suyas, era para su uso personal y próximo en el tiempo y por lo tanto le aplica en el fondo una multa, ¿no es cierto? O si eso era una pequeña cantidad que era microtráfico y ahí le puede correr hasta 5 años, ¿no? De 6 meses a 5 años. Ahora, cuando uno se queda también en el título de las drogas de los detenidos, sería interesante que usted nos explicara cuál es la complicación que se genera en que cerca del 74% de los imputados haya sido precisamente por consumo y por una cantidad mucho menor, y cuando uno entra en las cifras tal vez que son las más preocupantes en materia política pública, solo el 11% hablamos de microtráfico y el 5% de narcotráfico. Claro. Y el 75% era por porte consumo, que entre paréntesis no es una figura penal, sino una manera de relatar el hecho de que la persona fue detenida con una pequeña cantidad y que hay que pasarla por todo el proceso. Y ahí yo diría que lo más relevante, ¿no? Es que si yo tomo las cantidades, ¿no? Entonces la reforma que se está proponiendo le permitiría a las personas portar hasta 10 gramos de marihuana, ¿sí? Y si yo tomo el análisis que hicimos, el 90% de las personas tenían menos de 10 gramos. ¿Sí? O sea, habríamos liberado en un 90% todo este procedimiento que se hizo sobre 85.000 personas, ¿no? Y el procedimiento, los análisis que hay detrás de quienes consideran que esto es poco fructífero, tiene que ver con el tiempo, la capacidad que se destina a gente que efectivamente está utilizando esto como consumo personal versus efectivamente perseguir a los grupos de narcotráfico. En la proporción que usted acaba de señalar, solo el 5% son propiamente narcotraficantes, ¿no? Según los juicios que se emitieron, ¿no? Y el 80% eran personas que tenían pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, para su uso personal. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que usted pudo investigar, ¿qué le parece lo que se está proponiendo en las modificaciones precisamente a la ley 20.000? ¿Van en la línea correcta o no? Van en la línea correcta de definir una cantidad, la que fuera, porque por último la gente sabrá cuánto lleva en el bolsillo y si lleva más de lo necesario, pues entonces está tonteando. Y me imagino que la legislación internacional ahí establece cuánto es relativamente un tope, ¿no? Varía de país a país, ¿sí? Pero siempre se establece un tope y no se deja esta situación ambigua, que además aquí tuvo un propósito. O sea, aquí el propósito es que termináramos en lo que estamos discutiendo, o sea, molestar a la gente por llevar pequeñas cantidades encima, ¿sí? Ese fue el propósito, porque usted entiende que no es simplemente de torpeza. Y entonces, en ese sentido, la ley es positiva porque termina con esa torpeza, ¿no? Que vuelvo a insistir, o sea, tenemos otros problemas delictivos más importantes que andar utilizando el 55% de la capacidad de intervención policial en perseguir fumadores de marihuana, ¿sí? O sea, para ponerlo en...
Ahora, las voces más críticas, porque también se discutió esto respecto al uso medicinal o terapéutico de la marihuana, y hubo, cuando estaba este debate ahí en el momento más álgido, voces bien críticas respecto a, por ejemplo, los efectos que puede tener desde el punto de vista terapéutico la marihuana. También los que son contrarios plantean que es el inicio para entrar a otras drogas más duras y por eso se oponen a que se avance, por ejemplo, en permitir el autocultivo o aumentar la cantidad con la cual una persona puede andar, que es alrededor de los 10 gramos según lo último que se discutió en el Parlamento. Sí. Bueno, hago la salvedad que el gobierno solo quiere autorizar nada más que 2 gramos. Claro, es una de las indicaciones que está presentando. Y mientras se permitiría, según la propuesta del Parlamento, 6 plantas, el gobierno solo quiere permitir 1 planta. Que ¿sí? Es lo que se aprobó en la Comisión de Salud y luego en sala. Claro, no, se aprobó las 6 y los 10 gramos. Exacto. ¿Sí? Ahora, la pregunta que me viene muy bien porque uno de los, o sea, siendo muy positiva la ley, una de las fallas graves de la ley es que no considera la pasta base y el clorhidrato de cocaína porque hay personas que portan pequeñas cantidades y según la propia ley no deberían de pasar por este proceso porque no es una pequeña cantidad para el uso personal y próximo en el tiempo solo de marihuana. Pero en la medida que la ley no define cuál va a ser la pequeña cantidad, vamos a seguir con esta chacota, ¿sí? Perdonen la expresión. Sí. Pero de todas maneras, los usuarios de clorhidrato y pasta base de cocaína son más o menos el 40% de los detenidos. O sea, no es una población menor que va a seguir siendo afectada. ¿Y ahí debiese haber una diferencia pensando también que se está hablando de una droga más dura? Mire, el concepto de droga dura es un concepto bastante poco claro, ¿sí? Si yo tomo las estadísticas chilenas, podría tomar estadísticas internacionales, una droga es grave, más grave o menos grave, según la capacidad de generar dependencia en la población. Adicción. Y la dependencia, la adicción es más complejo, ¿no? La dependencia la medimos por la cantidad de personas que usan una sustancia y la siguen usando, ¿sí? O sea, la capacidad de retener. Y en Chile nosotros tenemos que para el conjunto de todas las drogas, o sea, vale decir de marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína, no consideramos las otras, el 75% de las personas han abandonado el consumo. Y en pasta base, que es considerado, es el 77%. Entonces también hay toda una mitología, ¿no? Y yo siempre digo, mira, hay una muy buena noticia. O sea, nosotros podemos considerar que las personas que tienen problemas con droga, o el grupo de población donde están los que pueden tener problemas, son los que han usado el último mes. Entonces yo le puedo afirmar de que el 99.7% de los chilenos no ha usado pasta base en el último mes, ¿sí? O sea, es un porcentaje de población muy pequeña la que estaría afectada y eso no quiere decir que no nos tengamos que ocupar de ellos y de buscarle las salidas que necesitan y merecen, pero no podemos armar esta guerra de las drogas en la cual estamos inmersos. ¿Sí? Por lo tanto, también dice que está errado el foco de qué tipo de drogas se debe tratar. Hay que ponerlas todas, ¿no? O sea, sí. Y no utilizar el mito de que unas drogas son más adictivas que otras. Tal vez lo que sea más adictivo es el azúcar, según los estudios norteamericanos. Claro, y muchos más también consideran que el alcohol y el tabaco son drogas al igual también. Es interesante también lo que usted está planteando porque hace algún tiempo la postura que tuvo el expresidente Ricardo Lagos también llamó bastante la atención. Él planteó que habían fracasado todas las políticas que tenían que ver precisamente con combatir el narcotráfico y que de frentón había que avanzar a legalizar la droga. ¿Qué le parece a usted esa postura y si estamos preparados para un debate de esa envergadura? Bueno, tenemos que estar preparados para un debate de esta envergadura porque se estamos utilizando el 55% de la capacidad de intervención policial, ¿no? En perseguir esto yo creo que nos tenemos que ocupar, ¿sí? O sea, por lo menos si no nos preocupan los drogadictos, si no nos preocupa la persecución. Pero yo creo que el tema no es tanto de entrar a una legalización, sino que lo que se trata es de regular, ¿sí? Y vuelvo a insistir esto de regular porque en Chile el consumo de nada está prohibido, ¿sí? Sí, claro. Sino que en la medida que no está regulado, entonces uno lo persigue por porte para consumo, ¿sí? Porque lo que no está permitido es que usted lo lleve en el bolsillo, ¿sí? Claro, y esta exigencia que sea próximo en el tiempo, personal y exclusivo, que algo para muchos representa una dificultad en sí misma, podríamos decirlo. Sobre todo para los jueces. Los jueces de un juzgado deciden unas cosas y los otros deciden otras, ¿no? Ahora, los países que han avanzado en temas de despenalización o de frentón de legalizar, siempre han acompañado esto de políticas preventivas, sobre todo en los grupos más jóvenes, podríamos decirlo. ¿Qué pasa con eso en nuestro país? Que también es un tema que siempre se pone en el debate. Claro, no pasa nada, o sea, porque nosotros no utilizamos una fuente de información fundamental. Mire,
En el caso de los jóvenes que están en los establecimientos educacionales, tenemos un problema serio, tenemos un crecimiento de 20 a 40% de consumo de marihuana. Sí, claro. ¿Sí? Pero eso no es el problema más grave, el problema es que el 60% está consumiendo alcohol. Y todos los expertos sabemos que el consumo de alcohol entre los jóvenes es muchísimo más grave que el consumo de marihuana. ¿Sí? Pero tenemos otro descubrimiento, en los últimos 10 años el consumo de tabaco entre los jóvenes ha disminuido a la mitad. ¿Por qué no hacemos investigaciones de por qué el consumo de tabaco ha disminuido a la mitad y cuáles son las razones que tuvieron los jóvenes para disminuir el consumo? Yo creo que ahí podríamos construir buenas medidas preventivas. Pero sobre todo preguntarle a los usuarios de pasta base, que en un 77% abandonaron el consumo, preguntarle, bueno, ¿y usted por qué abandona? Sobre todo porque, como decimos que es tan difícil, ¿usted cómo hizo para abandonar el consumo de pasta base? Yo creo que esas son las investigaciones que necesitamos hacer ahora. Perfecto, y precisamente su libro busca entregar ahí datos certeros de bastantes años respecto a lo que sucedió en nuestro país en este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a y que usted esté por muy bien. invitar.